Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy quiero poner a prueba este cepillo eléctrico. No es ninguna colaboración, lo he comprado yo porque se ha hecho muy viral en estos últimos meses o casi un año. Entonces yo quería probarlo, quería tener uno, lo he comprado en Amazon. Es un cepillo eléctrico recargable que viene con su cable USB para recargarlo. Lo voy a encender para que veáis. Así está a tope, aquí tiene el puerto para cargarlo que va protegido para que no le caiga agua. También trae un palo extensible, que esto va genial para no tener que agacharnos ni tener que subirnos en ningún sitio a la hora de limpiar. Y luego trae 7 accesorios que cada uno tiene su función y es lo que voy a poner a prueba, así que nada, acompañadme al día de hoy para ver cómo funciona este cepillo. El primer uso va a ser con este cabezal que tiene forma cónica y también quería enseñaros que tiene dos velocidades, una un poco más potente y una un poco más suave, según el tipo de suciedad que vayamos a quitar. El mango extensible tiene una longitud de hasta 110 centímetros, que esto va muy bien para no tener que agacharnos ni subirnos a ningún sitio a la hora de limpiar. Como os explicaba, este cabezal cónico está muy bien para la zona de las esquinas, por ejemplo, ahí donde se junta el suelo, la pared y la mampara, que son esquinitas difíciles de llegar con otro tipo de cepillo. Entonces, al tener esa punta alargada, nos facilita esa limpieza. También en la parte donde se juntan las dos paredes, que es una zona estrechita, y en las rayas de los azulejos, la junta, también se ve mucha suciedad, va muy bien para quitarla. Y la verdad es que es un cabezal que es muy versátil, tiene muchas funciones a la hora de usarlo en la limpieza de casa. El siguiente uso que podemos darle también es a la hora de limpiar nuestro lavamanos. Esta zona del desagüe y también este agujerito que tenemos aquí, que es para evitar que se nos desborde el lavamanos si se abre el grifo, y también todo alrededor del grifo. Sabéis que esta zona de aquí suele coger bastante suciedad porque es donde se va quedando el agua, cuando cae se queda como acumulada y se van haciendo a veces cercos. Y bueno, para evitar que se nos hagan estas manchas tan feas de suciedad, pues con este cepillito la verdad es que va muy bien. Además no tenemos que frotar, él hace todo el trabajo, simplemente hay que ir pasándolo y ya está. Y una vez terminamos, aclaramos, secamos y se queda como nuevo. El siguiente uso que vamos a darle es los cristales de casa, que también es una tarea muy tediosa. Fijaros cómo tengo yo de todas las lluvias de estos días que no paraba de llover. Primero voy a quitarle un poquito el exceso de polvo porque si no lo que vamos a hacer es restregar la suciedad. Entonces yo siempre elimino un poco con un plumero que tengo para exteriores. Ahora vamos a poner el acople que os enseñé antes cuando os estaba enseñando en general. Y se le puede pegar diferentes tipos de accesorios. Este es como una esponja que tiene microfibra, como una bayeta de microfibra, es muy suavecita y para superficies así más delicadas o más suaves, pues va muy bien. Y ahora voy a ponerle el multiusos, que lleva agua, vinagre y un poquito de jabón de fregaplatos para limpiar esta zona de los cristales, para que veáis lo fácil y sencillo que es. Esto, si el cristal tiene mucha suciedad, la verdad es que en un momentito lo podemos quitar sin ningún problema. Simplemente pues hay que pasarle la bayetita y se queda como nuevo. Otro uso que le podemos dar a este accesorio de microfibra es, por ejemplo, para limpiar tapicerías, por ejemplo, sofá, alfombras, sillas, no sé, algo que sea una superficie así más delicada, como os he dicho antes. Ponemos el producto quitamanchas o de limpiar tapicerías en este caso y podemos frotar sin ningún esfuerzo para dejarlo limpio. Y bueno, una vez ya terminado el espejo, simplemente con un paño
húmedo. En este caso yo uso uno de PVA de Vileda que van súper bien porque no hace falta luego secar, ya que atrapa muy bien la humedad, la absorbe súper bien, y de esta manera pues ya solamente se espera a que termine de secar el cristal por sí solo y ya se quedaría limpio. Y aquí os quería enseñar la zona que aún está sucia, que no le he pasado, y la de abajo, que es la que acabo de limpiar. Esto es simplemente una muestra para que veáis cómo se queda la diferencia de una a otra. El siguiente accesorio es este de aquí y vamos a darle otro uso. Esto es una esponja muy suave, yo la he humedecido un poco para esta limpieza. También se adapta al cabezal que os he enseñado antes. Y con la crema de Cif, que ya sabéis que a mí me encanta este producto para limpiar, vamos a limpiar la tapicería del canapé que tengo en mi habitación, que es una polipiel sintética, y a veces del roce de las zapatillas o del día a día pues se mancha un poquito. Y con este accesorio, que es una esponjita súper suave, la verdad es que en un momento se limpia muy bien. También podéis usar esta esponja, por ejemplo, para limpiar el coche. Si os gusta limpiar el coche vosotros, pues en vez de ir a un sitio a limpiarlo, pues con este accesorio la verdad es que va súper bien para no rayarlo y de esta manera que se quede bien limpio. Y bueno, esto es como una esponja, podéis usarlo en cualquier lugar que queráis una limpieza así un poco más suave, que no os raye, y la verdad es que va súper bien. Y una vez ya hemos terminado, simplemente quitamos el exceso de producto y se queda súper limpio. Otro uso que podemos darle a esta esponja es a los muebles de la cocina. Voy a estar usando el quitagrasas que utilizo yo normalmente cuando quiero limpiar los muebles así un poquito más a fondo, porque ya sabéis que en la cocina se acumula mucha grasa de los vapores que suelta la comida cuando estamos cocinando. Entonces, con esta esponja, para no rayar, ni dañar los muebles, vamos simplemente a darle con un poquito de quitagrasas y listo. Esto también lo podéis usar pues, en el resto de muebles de casa sin manchar mucho, o sea, sin mojarlos mucho, pero en el tema de la cocina ya sabéis que tenemos que tener un poquito más de hincapié porque como os he dicho, se acumula muchísima grasa y cada X tiempo hay que darle una limpieza a los armarios de la cocina. Vamos ahora con el siguiente uso. Para eso vamos a usar este cabezal. Es parecido al primero, pero este es redondo, no tiene la forma que tenía el otro. Y este va muy bien para limpiar, por ejemplo, los azulejos. Si tenéis en casa como yo azulejos de estos así pequeños que yo no me gustan nada, no voy a decir los odio porque no es que los odie, pero es que no me gustan absolutamente nada tener azulejos tan pequeñitos, sobre todo en zona de ducha, que ahí se acumula mucha humedad, mucha suciedad de la cal, del agua, de ducharnos, y tanta junta, la verdad es que es un incordio. Yo os aconsejo que nunca pongáis azulejos de este tipo en el baño porque hay que limpiar muchísimo más. Entonces, este cepillo la verdad es que me salva la vida porque a la hora de tener que estar restregando azulejos, esto lo hace por mí. Yo simplemente tengo que ir pasándolo, como veis, por las juntitas y se encarga de limpiarlo. Así que para el tema de ducha, este es un accesorio súper bueno. Y una vez pues ya hemos pasado el cepillo y hemos limpiado nuestras juntas, simplemente tenemos que aclarar con agua y listo. El siguiente uso, aprovechando el mismo cabezal, vamos a limpiar la zona de grifería de la ducha. Aquí en Valencia el agua tiene muchísima cal
y de una semana a otra pues se ponen súper sucios todo lo que es los grifos, aunque sea acero inoxidable, aunque pongamos el mejor antical del mundo, el agua tiene muchísima cal, entonces todas las semanas me toca hacer toda esta limpieza porque si no se pondrían súper llenos de cal y con esas manchas tan feas que deja. Entonces este cepillito, pues una vez termino con los azulejos, por ejemplo, o al principio, simplemente darle una pasada. Luego aclaramos con agua, podemos usar el producto que más os guste, que uséis normalmente en la limpieza del baño y ya veis que con una pasadita y aclararlo se queda súper bien. Una vez terminamos, pasamos un paño seco para eliminar lo que haya quedado de agua y se nos quedan súper bien los grifos. Otro uso que podemos darle a este cepillo es para limpiar el plato de ducha en general. El que os he enseñado antes es más enfocado a las esquinas y zonas de difícil acceso, pero este podemos usarlo en lo que es el plato de ducha en general para dejarlo limpio. También encaja perfecto en el desagüe, también depende del desagüe de cada uno, pero en mi caso la verdad es que entraba perfecto y lo dejó súper limpio y sin tener que entrar dentro del plato de ducha, simplemente extendiendo el mango, pues no me hace falta ni entrar ni tan siquiera agacharme. Así que también le damos un punto favorable para la zona del plato de ducha. El siguiente uso que vamos a darle, aprovechando también este cabezal, es para limpiar las juntas de los suelos. Mi suelo es un cerámico imitación parqué o madera, entonces tengo esas juntitas que también van acumulando suciedad pues del paso del día a día, del polvo, de la suciedad que entra de fuera. Y esta tarea la verdad es que es muy tediosa. Yo la hago creo que 2 o 3 veces al año, no más, porque la verdad es que es muy pesada de hacer, porque tienes que arrodillarte, limpiar todas las juntitas. Y quería probar con este cepillo, porque la verdad es que de esta manera de no tener que agacharte y estar a 4 patas por toda la casa limpiando las juntas, la verdad es que es mucho más fácil y más rápido, porque de la otra manera hay que estar restregando, te cansas, te duelen las rodillas, tienes que parar y de esta manera pues voy mucho más rápido sin tener que agacharme y el trabajo lo hace el cepillo. Yo solamente tengo que moverlo de un lado para otro y dejar que él haga el resto del trabajo. Una vez terminamos de pasar el cepillo, simplemente hay que retirar el exceso de producto y el suelo, la verdad, es que se queda impecable. Ya no tenemos que ser Cenicienta agachada en el suelo. El siguiente uso vamos a hacerlo en el fregadero, ya sea un fregadero de acero inoxidable, de cerámica, del estilo que tengáis. Podéis usar este cepillo siempre con precaución, porque si es un fregadero esmaltado o que tiene algún tipo de pintura, porque hay algunos que los restauran, hay que tener cuidado, pero poniéndolo en la velocidad suave podéis usarlo tranquilamente. Y simplemente con poner, yo en este caso he puesto el Cif, pero podéis hacerlo con la pasta rosa, con piedra blanca o con el producto que uséis habitualmente para limpiar el fregadero. Yo en este caso uso el Cif porque quita muy bien la suciedad y además da un brillo espectacular en el acero inoxidable. De esta manera es súper rápido, en vez de estar restregando con el estropajo, pues con el cepillo este en un momentito te lo dejas limpio. Y el resultado la verdad es que se nota bastante porque al final la velocidad que lleva este cepillo no es la que tenemos nosotros en las manos. Por más que queramos, no vamos a tanta velocidad ni restregamos tan fuerte. Puede que alguien sí, pero me refiero de que lo va a ser mucho más rápido y mucho más eficaz este tipo de limpieza. Y una vez terminamos, simplemente pues retiramos el producto y ahora os dejo el resultado final.
Y ahora vamos con el siguiente accesorio, cambiamos otra vez al cabezal que lleva el velcro. Este de aquí es como de peluchito, es como de pelito así muy suave, como podéis observar. Y voy a estar usando el limpiador de muebles del Mercadona, que los he recomendado en muchísimos vídeos. Es mi favorito porque no deja sensación de grasa, lo deja con un olor increíble y además limpia muy bien la superficie. Simplemente voy a pulverizar un poquito en la zona de la madera de los armarios y con este accesorio simplemente voy dándole una pasadita. Esto hace como si fuera un pulidor. También lo podéis usar en el coche si queréis darle un poquito de brillo al coche y en los muebles de casa. También podéis usarlo, que esto es por si os es un truquito, por así decirlo, para quitar el polvo de las paredes. Yo creo que voy a utilizarlo cuando haga la limpieza de primavera. Es un accesorio pequeño, pero como el trabajo lo hace él solo, tampoco tenemos que hacer mucho más y lleva el palo extensible, pues para quitar el polvo de las paredes también va muy bien. Y ahora vamos con este cabezal de aquí, que es como los otros cepillos, pero es más grande y abarca un poquito más de, digamos, de espacio. Y para el tema de las mamparas de la ducha va genial porque, como os he comentado antes, si tenemos mucha cal, que es mi caso, las mamparas se quedan con muchísimas marcas de agua del día a día de ducharnos. Y este cepillo, la verdad es que lo elimina súper bien, deja los cristales y en este caso de la mampara muy limpios. Simplemente pasarlo y luego retiramos el producto con agua y fijaros cómo resbalan las gotas, que se queda súper limpio todo. También podéis usarlo en los cristales de las ventanas. Yo antes he usado el otro porque mis cristales de las ventanas tampoco acumulan cal, no hay que restregar como tal, a no ser que tengan mucha suciedad. Pero es un accesorio que también podéis usar para los cristales de las ventanas, para el suelo, por ejemplo, en vez de usar el otro pequeñito que he usado yo antes para las juntas del suelo, podéis usar este más grande y así pues abarca un poquito más de superficie, como os he dicho. Y luego simplemente pues quitamos el exceso de agua, damos con un paño para quitar si queda alguna gotita o algún residuo de agua que pueda quedar y ya nuestra mampara la tendríamos limpia. Y ahora vamos con el último accesorio, que es este de aquí. Es como un estropajo. La verdad es que está un poquito duro. Al principio hay que remojarlo un poco para ablandarlo, pero es como el estropajo que usamos en la cocina, pues más o menos igual. En este caso voy a usar el Fairy este quitagrasas para limpiar la cocina de inducción o vitrocerámica si tenéis. También podéis usarlo si tenéis fogones de gas. Al final esto es como restregar con un estropajo, pero a velocidad turbo, por así decirlo. La verdad es que funciona muy bien si tenéis manchitas incrustadas, si tenéis mucha suciedad de grasa en la cocina, pues esto, como veis, en un momentito le dais una restregadita rápida y se queda súper bien. Una vez terminas de pasarlo, simplemente es pasar un paño húmedo y secarlo bien. Podéis usarlo para limpiar el horno, para limpiar el lavavajillas. Con los diferentes tipos de accesorios lo vais adaptando a la limpieza que vayáis a hacer. Yo simplemente os doy ideas de cómo poder usarlo por si lo queréis comprar, que os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si os interesa y queréis echar un vistazo. La verdad es que yo estoy muy contenta con los resultados que me ha dado. Me han parecido un buen producto o utensilio de limpieza para el hogar. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo con las ideas que os he dejado. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.